Ok, mi gente, este es como el último video teórico, luego ya vamos al práctico. Hoy es, ya para terminar con este video, es materias primas. ¿Qué son las materias primas y por qué son tan importantes como base de la economía y cómo nosotros los inversionistas podemos también beneficiarnos a ellos, no solo al consumirlos, sino al operarlos, al literalmente sacarle beneficio económico? Entonces, ¿qué son las materias primas? Se entiende por materia prima todo aquello elemento extraído directamente de la naturaleza en su estado puro o relativamente puro y que posteriormente puede ser transformado a través de procesos de procesamiento industrial en bienes finales para el consumo humano, ya sea de energía, bienes, ropas, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, pues las materias primas es el eje central de la economía. Por ejemplo, un país como Colombia tiene definitivamente mucha materia prima, tiene mucho oro, tiene mucho petróleo, tiene muchos metales, tiene mucha agricultura, tiene mucho literalmente para extraer riqueza en términos de alimento, de cualquier tipo de industria textil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las materias primas se pueden clasificar pues según su origen, ya sea origen, si es origen vegetal, animal o es un origen de mineral, ¿sí? Entonces, pues básicamente el origen vegetal podemos ver materias primas como la madera, el algodón, el lino, el corcho. Origen animal, pues toda la parte de la alimentación, y mineral, pues petróleo, oro, plata y todos esos metales. Entonces, esto es para uso humano, y las materias primas como por ejemplo el oro, el petróleo, viene siendo de alguna u otra manera de gran impacto en la economía, ya que ya sabemos que el oro de alguna u otra manera es el respaldo de la economía. Tenemos pues el petróleo como base fundamental de la energía, como el gas. Entonces aquí nos damos cuenta que estas materias primas son muy importantes, inclusive de países dependientes de materias, de algunas materias primas, los que lo hacen que tengan una economía de alguna u otra manera inestable. Cuando un país depende tal vez de la exportación solo de su petróleo, y los países que le compraban de pronto ahora le compran a otro, pues de alguna se puede ver gravemente perjudicada la economía de algún país, y eso ha pasado con países latinos. Y también depender de algunas materias primas, como por ejemplo el gas, que es lo que está pasando con Rusia y Europa, que Rusia pues le corte el gas a Europa y de alguna u otra manera pues pueda perjudicarle absolutamente todos sus procesos, no solo su economía, sino todo lo que pueda hacer con el uso del gas. Entonces las materias primas tienen un impacto importantísimo en la economía, inclusive en la sociedad. Entonces, nosotros, ¿cómo nos beneficiamos con las materias primas? Pues obviamente por el consumo directo, pues cuando consumimos alimentos, cuando usamos materias primas para construir nuestra casa, para nuestra ropa, ¿listo? Otro es comprando el activo y conservándolo para generar ingresos. Puedo comprar lingotes de oro, por ejemplo, inclusive puedo comprar barriles de petróleo, o puedo hacer contratos de futuros con materias primas como el trigo, el arroz, con los alimentos. Y pues bueno, también adquiriendo estas materias primas y haciéndole un proceso de transformación para vender. Pero en este caso obviamente estamos en lo que viene siendo las inversiones. Entonces pues básicamente lo que nosotros nos beneficiamos es comprando y esperando su valorización. Pero hay otra manera importante de las materias primas, que por ejemplo si tú eres agricultor y yo tengo todo este trigo que estoy cultivando acá, y yo digo, ¿qué tal pase algo y el trigo baje de precio? ¿Cómo yo me puedo cuidar a las bajadas del precio de todo esto que yo estoy cultivando? Entonces básicamente lo que uno hace es un contrato de futuros. Entonces básicamente la persona que quiera comprarme, ejemplo, el trigo, entonces vamos a pactar a un precio. Entonces listo, yo te voy a vender el próximo año a tal mes 10 toneladas de trigo al precio de hoy. Entonces listo, firman. Entonces también el comprador de la materia prima también de alguna u otra manera se cuida, porque dice, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar el trigo al precio de hoy
el que va a necesitar el próximo año y no es el que de aquí al próximo año el trigo vaya a subir un montón. Entonces, ahí si el precio sube y tú lo compraste al precio de hoy, pues tú como comprador ganaste. Pero en dado caso que seas el vendedor, si el precio sube, pues en el caso lo vendiste más barato. Pero aún así te estás protegiendo desde que el precio caiga. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos de alguna u otra manera participar en estas materias primas. Y nosotros lo que les vamos a enseñar es a operarlos, a poder sacarle rentabilidad a sus movimientos y, como lo dije en el video pasado, a usar el análisis técnico, el análisis fundamental, el manejo de las plataformas de la educación, aplicarla para poder nosotros entrar a un proceso educativo para empezar a tener rendimientos, que ese es el objetivo que nosotros queremos con todos ustedes. Además, recuerden que pueden usar herramientas para generar ingresos desde el inicio.